No juzguéis para que no seáis juzgados. Mito número 3. Podría sonar repetitivo el hecho de estar anunciando que los pastores y ministros modernos han hecho un intento brutal, sistemático, deliberado, de apagar la voz de la conciencia. Las prédicas, las enseñanzas, en los diferentes ministerios, en diferentes iglesias, denominaciones y aún en las sectas, vemos con un sentido especial y con un furor eclesiástico predicar el texto de Mateo capítulo 7 versículos del 1 al 5. Los falsos ministros, los falsos predicadores, han intentado de hacer este pasaje un fuero religioso, un fuero eclesiástico, una licencia para pecar sin que nada ni nadie les pudiese reprochar la conducta alguna de sus acciones. Y amparados bajo este texto y bajo otros textos en la Biblia, pretenden hacernos creer que son infalibles al momento de ser cuestionados en conductas, prácticas y doctrinas que afectan severamente al cristianismo. Es importante hacer notar que no debería estar puntualizando en cada video al falso cristianismo y al falso sistema religioso, que las prédicas importantes como la doctrina e historia de la salvación son de tal envergadura que en ella nos vamos a enfrentar un día en la vida eterna. Pero debido a la emergencia y urgencia, como antes he señalado, me veo obligado en la profunda necesidad de ir derribando los mitos modernos que los predicadores modernos han popularizado a fin de postularnos a lo que yo vengo estableciendo como la neorreforma. Un retorno, un regreso al cristianismo bíblico e histórico con base al lema de Martín Lutero, solo escritura. Me han preguntado un sinfín de veces que si alcanzaremos a tomar la reforma, que si el movimiento se dará de tal envergadura como alguna vez lo fue en la historia protestante de Martín Lutero. Sin embargo, no puedo apostar a que se genere un movimiento de tal magnitud como en aquella época. Mis conocimientos, mi piedad, mi furor, mi devoción no tiene la talla de Martín Lutero. Sin embargo, mi amor y mi pasión y mi obediencia están ligadas a la conciencia de la Biblia y por ende postulo estos videos. Yo mismo quisiera hablar de otros temas y yo mismo quisiera puntualizar en las, por lo menos en las 52 doctrinas importantes que conforman todo el abanico de la religión cristiana. 52 doctrinas que conforman la confesión protestante de la fe. Pero al no poder por el momento pulsar esas doctrinas, tendré que reparar en el hecho innegable de hacer el video número 3. El mito de que no juzgues para que no seas juzgados. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5 dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la vara que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando se trata de investigar, enjuiciar y en determinados casos condenar el obrar humano a partir de una norma, tanto en la esfera privada como sobre todo en la pública, el Nuevo Testamento utiliza un grupo muy amplio de vocablos relacionados con la palabra juzgar, que el vocablo griego exacto es el krino, que significa enjuiciar,
y juzgar. En la medida de que el verbo paradinomi tiene el significado de este caso, entregar a un juicio, es tratado juntamente con este grupo. El grupo paradidomi se incluye en el artículo enseñanza, ya que su significado fundamental transmitir. El vocablo griego juicio, juzgar, el krima, tiene diferentes acepciones. Entre ellas el krima significa fallo, acuerdo y juicio. El vocablo griego krin, discernir, enjuiciar, juzgar. El vocablo griego anakrin, investigar y examinar. El vocablo griego crisis, sentencia. El vocablo griego krin, juez. El sincrino, comparar y enjuiciar. El catacrima, castigo y condenación. El catacrino, condenar. El catacrisis, condenación, condena. El cataginosco, condenar. He expresado una serie de vocablos griegos con el fin de puntualizar el vocablo y la idea precisa que el escritor intentaba transmitir. La lengua griega es una lengua muy flexible en cuanto a los vocablos y puntualiza en cada caso, en cada género y en cada persona lo que realmente quería puntualizar. La lengua griega es una lengua que tiene un abanico de vocablos que pueden expresar correctamente el pensamiento más fino y más abstracto en el momento de querer expresar los pensamientos. De esta manera, el juicio es un vocablo que, si bien está atestiguado ya en Esquilo, solo más tarde, a partir de la versión de los 70, adquiere un significado derivado del verbo krin, juzgar, que mediante múltiples y variadas locuciones nominales y verbales ha configurado los conceptos capitales del léxico jurídico. Pero ni su sentido originario era, ni este, ni puede ser, limitado estrictamente a la esfera jurídica. El verbo crino adquiere en la literatura griega su matiz particular en todos los ámbitos de la vida humana: apartar, separar, distinguir, elegir, aprobar, calificar, apreciar y preferir. Por otra parte, lo que queda en primer plano es la valoración del que ha sido escogido, previa y contaminantemente al acto al que elige. Por esto, crin significa enjuiciar, juzgar, sentenciar, fallar, y también opinar, decidir, emprender, y en voz media y pasiva, disputar, debatir y luchar. Como veremos en este espectro tan amplio del vocablo crin, al que se refiere al momento de calificar, apreciar, inclusive sentenciar y enjuiciar, nos damos cuenta que la Biblia, en los primeros matices que estamos realizando, permite de una manera clara y definitiva el poder juzgar, el poder sentenciar ciertos actos en los cuales daremos la aprobación ética, moral, bíblica y praxis, o no la pudiésemos dar. Es una mentira que la Biblia, y en especial el pasaje de Mateo 7, te prohíbe estrictamente juzgar. Reitero, el versículo, el capítulo 7 de Mateo, ha sido usado por falsos pastores para tener cauterizada toda una conciencia. La Biblia, empezaremos a ver, puntualiza a lo largo del Antiguo Testamento, en la época del silencio y a lo largo del Nuevo Testamento, la necesidad imperante del juicio, de la crítica, del opinar y del aprender. Por tanto, continuamos diciendo, por otra parte, lo que queda en primer plano es la valoración de lo escogido. Este proceso lo presenta también de forma compuesta la palabra griega sincrino, que significa comparar, enjuiciar y medir. Usado en la voz media como crin, quiere decir también explicar, exponer e interpretar sueños. El vocablo griego anacrin, que se encuentra desde Tucídides, se refiere al interrogatorio necesario para un juicio, y por esto significa investigar y examinar, interrogar, preguntar, indagar y adquirir. Este vocablo griego anacrin es importantísimo al momento de estudiar doctrinas bíblicas. ¿Por qué? Porque el verdadero pastor, el teólogo, el estudioso de la Biblia,
Se pregunta, se cuestiona, examina, investiga, indaga e inquiere el cómo, el por qué, el cómo y el cuándo de las escrituras. El mismo método dialéctico se aplica en el momento en que un servidor o cualquier otro ministro puntualiza o expresa la predicación ya existida. Es decir, el congregante, el oyente, el intérprete, tendrá la obligación de preguntarse, de cuestionar, de enjuiciar, de debatir y de luchar si esto es realmente a la luz de la Biblia. En línea con el significado complejo del verbo, el sustantivo crima quiere decir sentencia, fallo y también controversia y disputa. En el momento en que he postulado los 20 videos anteriores acerca del diezmo y los falsos mitos pastorales, he hecho exactamente lo que la Biblia me manda hacer: controvertir, disputar, dar una sentencia y dar un fallo a la luz de la Biblia. Los hechos y las evidencias son innegables. Y lo que es más, la historia del cristianismo y la historia del protestantismo me respalda en el hecho de afirmar categóricamente que nos estamos enfrentando a un nuevo evangelio, a un nuevo Jesús, a una reinterpretación totalmente diferente de la Biblia a la luz de los contextos teológicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las implicaciones hermenéuticas y exegéticas que se han dado en este momento actual de la Iglesia moderna ha derivado en una profunda crisis existencial del protestantismo moderno. Por ende, hago respuesta al eco de los cientos de correos que me han llegado en el hecho de que me dicen que todo critico y todo condeno. En la crítica sana e insana que he postulado dentro de los videos, he hecho lo que la Biblia me manda: hacer una separación, una discordia y una contienda a la luz del campo de la batalla intelectual de los hechos religiosos. El sujeto que pronuncia la sentencia o hace la elección se designa con el término critis, juez, magistrado o juez de campo. El vocablo solo aparece raramente en el griego profano, y en el griego ático y en el griego jónico no se aplica nunca al juez de causas penales. De este término se deriva la forma adjetiva críticos, que encontramos ya en Platón, y que significa el que es apto para juzgar y el juez experimentado en pleitos. Aquí cabría hacer la aclaración que somos aptos para juzgar a la luz de la Biblia. En cuanto a término técnico jurídico, crino también significa juzgar, conducir ante el tribunal y condenar. Por otra parte, el juicio, crima, puede ser divino y humano, y los jueces en el vocablo cretai son funcionarios competentes o personas no de la profesión. El elevado divino poder del juez hace que la mayoría de las veces el juicio y las sentencias sean considerados como una misma cosa, de tal manera que crima significa también veredicto, condenación, condena y pena. Idéntico significado tiene el compuesto catacrino, condenar, y el poco usado sustantivo catacrisis, condenación. El sustantivo catacrima, que es el que encontramos por primera vez en el siglo I a.C., significa pena y condena. Es digno de notar el significado de catacrima, del que hay ejemplos en el Corpus Papyrorum de Reineri, de 1895, en la primera edición, el gravamen impuesto a una propiedad. La palabra autocríticos, que significa autocondenado, por sí mismo, derivado del adjetivo y del prefijo adit o autos, es el mismo y que aparece esporádicamente, por ejemplo, en Filón. No tiene un sentido estrictamente jurídico, sino más bien moral. Igualmente raro y tardío del siglo II es el compuesto del vocablo procrima, que es un término técnico jurídico que significa el prejuicio o juicio previo, que sirve para dar después un fallo definitivo. También significa un sentido moral. El prejuicio, la opinión preconcebida que impide la imparcialidad del fallo judicial, también expresa una valoración moral del verbo
kataginosco, que encontramos ya en Esquilo y en Heródoto, y que significa condenar propiamente, notar algo malo en alguien, sorprender a alguien en infraganti, reconocer a alguien como culpable. En el Antiguo Testamento, la versión de los Septuaginta utiliza el vocablo krin, sobre todo para traducir los verbos hebreos shapat, did y naví. De este modo, krin, juzgar, adquiere un sentido más amplio que rebasa la acepción general al que tiene en griego, pues din, además de juzgar, significa también castigar, litigar, hacer justicia, como en Génesis capítulo 15, versículo 14, segundo libro de Samuel capítulo 19, versículo 10, Génesis capítulo 30, versículo 6, Deuteronomio capítulo 32, versículo 36, Salmo 54, versículo 3, Jeremías capítulo 5, versículo 18. Quiere decir disputar, querellarse, pleitar. El verbo zapat, que es el que se encuentra con más frecuencia, aporta una serie de matices, de tal manera que la actividad de juzgar aparece como una función propia del soberano, según Éxodo capítulo 2, versículo 4 y Primera de Samuel capítulo 8, versículo 20. Esta actividad trae consigo la salvación, la pacificación y la liberación de los oprimidos, a los que tienen menos derechos, otorgada por Dios, al rey en juicio y en justicia al hijo del rey, para que juzgue a tu pueblo con justicia y a los oprimidos con equidad. Los grandes jueces de que habla en el libro de los jueces son los libertadores suscitados por Dios, defensores y salvadores de que defienden el derecho de las tribus de Israel frente a sus enemigos, aniquilan o expulsan a los opresores y así traen la felicidad, la tranquilidad y la paz a las tierras de Israel. Jueces capítulo 3, versículos del 9 al 15. Crima puede también significar precepto y norma, como está apuntado en el Levítico capítulo 18, versículos 5 y 20. En Jeremías capítulo 51, versículo 10, el hebreo justicia se traduce por crima, según expresado en dicho pasaje. En Israel originalmente, los juicios no se pronuncian en sentencias de acuerdo con unas normas de moralidad absoluta, ya fijadas, sino que a través de la actividad judicial se restablece la paz de la comunidad en aquella esfera de la vida, estirpe, tribu y federación de tribus, en que dicha paz ha sido menoscabada o perturbada y en los más casos graves se proscribe a aquellos miembros de la comunidad que han de ser expulsados porque la han perturbado. Después de la llegada de la tierra de Canaán, la actividad judicial fue ejercida en las tribus o federaciones de tribus, por los jefes o ancianos que estaban al frente de ellas, y a nivel local por los ancianos que a la puerta de las ciudades y pueblos se reunían para administrar justicia en presencia de todo el pueblo. En Jerusalén se crean magistrados para administrar justicia. Ciertos magistrados cuya función aún no ha sido aclarada de un modo satisfactorio se denominaban jueces de Israel. En opinión de los grandes eruditos, la lista de estos jueces de Israel puede verse en la enumeración de los llamados jueces menores, según Jueces capítulo 10, versículos del 1 al 5, y en Jueces capítulo 12, versículos del 7 al 15. En Israel, todo derecho está subordinado a Dios. Yahvé es Señor y juez, según Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. En cuanto juez, Yahvé auxilia a su pueblo. Él es un juez justo y no tolera las ofensas. Reitero, Yahvé es un juez justo y no tolera las ofensas. Y no tolera las ofensas dadas brutalmente a su palabra. Se invoca a menudo el cielo y la tierra o los pueblos de la tierra como el tribunal de juicio y tribunal de justicia. Según 1 de Samuel versículo 1-2, Jeremías capítulo 2 versículo 12, Miqueas capítulo 6 versículo 1, Salmos 50 versículo 1 al 6. Yahvé juzga a los pueblos, especialmente el día de Yahvé, en el que él experimentará toda impiedad, según Isaías capítulo 2 versículo 12, Jeremías capítulo 46 versículo 10, Ezequiel capítulo 30 versículo 3, Sofonías capítulo 1 versículo del 7 al 18. Yahvé
brinda el apoyo de la ley a aquel a quien se hace violencia e injusticia. Debemos inclinarnos ante su juicio inescrutable. Sus juicios son justos, es decir, responden a la fidelidad a la alianza mediante la cual Yahvé se ha hecho cargo de su pueblo. Lo guía y endereza en sus caminos. Por eso, detrás del juicio divino está la gracia, la misericordia y el amor, pues este juicio lleva consigo la salvación. Él hará su justicia a su pueblo y tendrá misericordia de sus escogidos. En los discursos de los profetas sobre el juicio, se anuncia ante todo el juicio que caerá sobre Israel. Amos capítulo 5, versículo 18 y Oseas capítulo 4, versículo 1. Israel es juzgado porque ha sido escogido. Yahvé, el juez, es además el rey del mundo, que utiliza a los pueblos y a las potencias como instrumentos de su juicio. Todo el mensaje de los grandes profetas hay que entenderlo partiendo del hecho de que ven irrumpir una hora completamente nueva para Israel. Ven venir un obrar de Dios que compartirá juicios terribles, pero también misteriosas protecciones. En vista de todo esto, así opinan los profetas, ya no hará un efecto, una llamada a las antiguas disposiciones salvíficas, pues la cuestión sobre el ser o no ser del pueblo de Israel se decidirá en un nuevo acontecimiento divino. El futuro de Israel o de su resto depende de una acción salvífica de Dios totalmente nueva, en la que está involucrado el verbo criterión, de juzgar a su pueblo. En la época exílica, la descripción del juicio de Dios adquiere rasgos apocalípticos. Se subraya el castigo que lleva consigo el juicio. Los hombres y los poderes y los poderosos enemigos de Dios son destruidos. La comunidad perversa es aniquilada. Los hijos de la luz alcanzan la salvación. El dogma de la renumeración, según el cual la desgracia en la cual ha de oír el juicio de Dios, pesa sobre la convivencia de los hombres y de su fe en la justicia divina. En esta situación de ansiedad, la única salida es el aplazamiento de la justicia igualadora de Dios que sustrae a la comprobación humana, en un juicio que abarca también a los muertos y tiene lugar desde la muerte. En el último día, Dios o el Hijo del Hombre juzgarán al mundo. Hasta aquí hemos puntualizado una gama de vocablos griegos que expresan con nitidez los diferentes grados y acepciones del verbo criterión o juzgar. Hemos analizado también las diferentes relaciones y revelaciones que tiene dicho verbo para con Dios, su pueblo, en el momento en que Él tendrá que ejercer la plena acción salvífica en el final de la drama de la redención. Por ende, en ese espectro fugaz, rápido, que he presentado del verbo criterión, es suficiente para darnos cuenta la atrocidad y la perversidad que se tiene al momento de destronar a la Biblia del concepto en la cual para ello fue escogida. Además, las expresiones figuradas sobre la recolección, el cernido y la separación de entre lo bueno y lo malo, según el capítulo 13, versículo 30 de Mateo, el Nuevo Testamento contiene gran abundancia de expresiones prejurídicas en las que se utilizan los conceptos de crema y de crim, sus derivados y sus sustantivos, como sus verbos, son tan complejos en su significado que por eso es importante dar una medida exacta a cada vocablo y expresar en términos de la exégesis cada vocablo para poder atender al hecho puntual y fundamental del pensamiento. Por eso, número 1, crino tiene generalmente los significados siguientes: distinguir, preferir, juzgar o calificar, de acuerdo a Romanos capítulo 14, versículo 5, donde afirma que juzga iguales todos los días, además de tenerse por capítulo 13 de Hechos o tener por capítulo Hechos 26. Hacer mal, decidir, juzgar, según Mateo capítulo 7, versículo 1. También se utiliza en un sentido análogo procrima, sin dejarse llevar del propio parecer, sin prejuicios. Mateo, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 21.
Otro significado de crin es resolver, proponerse, según Hechos capítulo 3, versículo 13. Screen quiere decir explicar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Temas espirituales a hombres espirituales. Y comparar, según 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Anacrin aparece con el significado de indagar, inquirir y examinar, interrogar, averiguar y comparar. Por tanto, reitero, no hago ninguna violación y no hago ningún mal y no hago ninguna afrentación en el momento de que pregunto, cuestiono, inquiero, indago a los falsos profetas de la prosperidad. Es un deber bíblico puntualizado exactamente en los vocablos expresados que todo cristiano verdadero debe de apuntar a la acción de la apología en el estricto apego a la verdad bíblica. Judas en capítulo 1, versículo 1 dice: hermanos, yo os ruego que contendáis ardientemente por la fe dado una vez a los santos. La investigación, el juicio, la indagación, la averiguación, inclusive el debate y la controversia está claramente delimitado y llamado en las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento, en el vocablo crino y acrima, se emplean con mucha frecuencia en un sentido estrictamente jurídico. Crino tiene entonces el sentido de juzgar en pasiva, encausar, condenar y castigarse. En voz media, litigar. Los hombres juzgan según la ley. Juan, capítulo 18, versículo 31. Hechos, capítulo 23, versículo 3. Y Hechos, capítulo 24, versículo 6. El apóstol y la comunidad juzgan. 1 Corintios 5:12 y 1 Corintios 6:2. Al mundo y a los ángeles. Si realmente Jesús hubiera prohibido no juzguéis para que no seáis juzgados, no podríamos juzgar ni al mundo ni a los ángeles. En contradicción directa a 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Como la Biblia en asuntos de ética y moral y en ningún otro asunto se podrá contradecir, entonces vemos una falla exegética y hermenéutica en el momento en que el pastor o ministro postula que no puedes juzgar, porque esto es seleccionar ciertos pasajes a manera de conveniencia propia a fin de quitar los pasajes que dicen que sí debes de juzgar en un contexto de interpretación total. Pablo es juzgado, según Hechos capítulo 23, versículo 6. El pueblo no puede encontrar lo que es justo o lo que se debe hacer. El siervo es castigado por lo que él mismo ha dicho en Levítico 19, capítulo versículo 22, castigo. La gente viene a juicio para litigar. El significado del sustantivo crima es análogo. Los discípulos de Jesús no deben juzgar y con la medida que mediden serán medidos. Los cristianos de Corintio tienen litigios entre sí. También se utiliza en la palabra erais como juicio, tribunal o autoridad judicial. El juicio de un hombre sobre otro, según Juan 7, versículo 24, nos da también otra clara referencia. El juicio de los ángeles sobre los demonios, según de Pedro 2, versículo 11, y Judas 9, adquieren el significado de crites, que designa al juez, tanto el autorizado como el no autorizado, e incluso el que comete injusticias de un modo patente. Autocatricos, solo en Tito capítulo 3 versículo 11, es el que se condena a sí mismo. El catagenosco quiere decir, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 20, en Gálatas capítulo 2 versículo 11, reconocerse culpable y condenado en su corazón o por el propio comportamiento. La condena hecha por el hombre se expresa también con el verbo catacrino. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán. Nadie te ha condenado. Al dar sentencia contra el otro, te estás condenando a ti mismo, según Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Quién condenará? Romanos capítulo 8, versículo 34. Jesús es condenado a muerte. El sustantivo catacrisis aparece en dos canciones, como función de condenar y con intento de no condenar. Nos damos cuenta que el vocablo ha ido expandiéndose a límites insospechados,
que el vocablo adquiere un matiz y una dimensión tan profunda que no es posible encerrar el misterio de los diferentes juicios en la escatología dada a lo largo y ancho del Nuevo Testamento en una sola aseveración. La palabra juicio, como pactos en el Antiguo y Nuevo Testamento, tienen infinidad de acepciones y aparecen repetitiva y reiteradamente en las páginas sagradas para hacernos denotar que todos nosotros un día seremos juzgados. Y como dice Corintios, no habremos de juzgar las cosas de este mundo. Las locuciones con genitivo de crima en crima tes parnes, que quiere decir el juicio de la prostituta, o del griego crima tanatau, que es la pena de muerte, según Levítico capítulo 24, versículo 20, se aprecia la influencia de los 70 en el hecho de que a veces crino se traduce por reinar. A los discípulos y a los mártires se les concede el poder de juzgar, o sea, de reinar. Los 12 apóstoles reinarán sobre las 12 tribus. También se aprecia esta influencia en el vocablo erais, con el sentido de derecho o de justicia. Dios y Cristo juzgan, según capítulo 5 de Juan, versículos 22 y 29. A ellos se les da el nombre de crites, juez, según 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, y Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Santiago capítulo 4, versículo 12, y Hechos capítulo 10, versículo 42. De la palabra de Dios se dice que es el Critos, juez, que juzga sentimientos y pensamientos. Reitero, de la palabra de Dios se dice que es el Críticos, juez, el juez que te condenará o te salvará en el día en que tus secretos oscuros y mis secretos oscuros vengan a ser revelados en el día de Jesucristo, serán dados por la palabra de Dios. La conducta, la praxis, la interpretación, el acomodo, el silencio de cómplice, el silencio involuntario, la ignorancia voluntaria e involuntaria, la apostasía activa y pasiva del pueblo cristiano como congregante serán juzgadas según la palabra críticos como juez establecida en la palabra de Dios. Porque la Biblia me manda a hablar y a denunciar los hechos de los apóstatas y porque un día seré juzgado al igual que tú, es que puntualizo el hecho de la apostasía. Porque como se me ha mandado hablar la verdad de la Biblia, por esa verdad voy a ser juzgado. Y no quisiera que en aquel día, en el día del juicio, se me condene y se me castigue por haberme callado y por haber violentado el mandato de no hablar las exigencias del Nuevo Testamento, por no puntualizar el hecho de la falsa doctrina predicada en las iglesias modernas. Tengo un mandato, tengo una misión histórica. Como dijo el apóstol Pablo, menester es necesario anunciar el Evangelio y ay de mí si no lo anunciare. También se emplea la forma pasiva para referirse al juez divino. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Cristo juzga a los vivos y a los muertos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y primera de Pedro capítulo 4, versículo 5. Y también las acciones secretas de los hombres, según Romanos capítulo 2, versículo 16. El orbe de la tierra, Hechos 17, versículo 31. A cada uno según sus obras, primera de Pedro capítulo 1, versículo 17, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. De un modo análogo, se utiliza el sustantivo crima. Jesús ha venido para juzgar. Juan capítulo 9, versículo 39. Los juicios de Dios son insondables. Romanos capítulo 11, versículo 33. Su juicio comienza por la comunidad. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Y suyo es el juicio venidero y eterno, según Hechos capítulo 24, versículo 25 y Hebreos capítulo 6, versículo 2. El juicio divino lleva consigo a menudo el castigo. El juicio de Dios es justo y no se hace esperar. El príncipe de este mundo ya está juzgado, según Juan capítulo 16, versículo 11.
El juicio divino que realiza lo que dice, es decir, la condenación, se expresa en el término catacrima, según Romanos capítulo 5, versículos 16 y 18, y según Romanos capítulo 8, versículo 1. La condenación incluida en el juicio se expresa por medio del verbo catacrino, que además del juicio de los hombres, designa el juicio divino. Dios condenó al pecado en la carne, según Romanos capítulo 8, versículo 3, en la nueva versión, en la de su Hijo. Él ha condenado a Sodoma y a Gomorra y las ha reducido a cenizas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. En cuanto a juzgados por el Señor, somos castigados para no ser condenados por el mundo. También la forma pasiva en la voz media de Romanos capítulo 14, versículo 23, y con frecuencia la palabra crisis es utilizado paralelamente al clima, juicio, el juicio de Dios o de Cristo, el día y la hora y el pasivo. El castigo lleva consigo la separación y la aniquilación. El que escucha la palabra de Jesús y cree en él no es juzgado. Los muertos que han obrado el mal resucitarán para juicio. Escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 29. Si ya todo el Antiguo Testamento, todo juicio estaba subordinado a Dios, en el Nuevo Testamento todo juicio y castigo humanos están subordinados a sí mismo al juicio soberano de Dios. Expresado en sus últimas consecuencias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 1, no juzguéis y no seréis juzgados, a la iglesia solo le es dado el aplicar el juicio de Dios. La conveniencia entre los hombres es regulada por el amor, que abarca hasta los enemigos. Ante la justicia de Dios que se ha manifestado, ningún hombre es justo. Todos alcanzamos la ira de Dios. Nadie tiene disculpas. Por eso, ningún hombre tiene derecho a juzgar a los demás. Ay de los arrogantes y de los que no tienen misericordia, que son ciegos a los demás para con su propia culpa y no están dispuestos a perdonar y a orar por sus enemigos. La incomprensibilidad de los juicios de Dios destruye la rígida estructura que lleva consigo el dogma de la retribución. La grosera mentalidad humana basada sobre la máxima de hacer bien para que los hagan bien no puede aplicarse, pues el juicio es de Dios. Así pues, el solo hecho de pretender juzgar es un juicio que solamente le corresponde a Dios. Se convierte en una máxima central del Nuevo Testamento. Y no solo por la frecuencia con que se alude a ella, sino también porque su contenido es concreto, de tal manera que esta idea se relaciona con los conceptos fundamentales de la predicación no testamentaria: gloria, justicia, gracia, Señor, amor, recompensa, culpa, pecado, perdón, reconciliación, ira, tinieblas. Son vocablos que abundan en la predicación, pero que deben ser expresados en la forma de la que la gramática lo expresa, para darle el sentido correcto y la interpretación correcta y sistemática de los pasajes. Es muy improbable y muy complejo que en un video o en una clase pudiéramos puntualizar toda la profundidad y complejidad de la palabra crinos o el catacrinos en el acto de juzgar. Pero hemos dado una referencia general y una referencia exacta a cada uno de los términos puntuales dentro de la Biblia, para no entorpecer, para no debilitar, para no fracturar, para no envilecer, para no torcer, para no tomar a patadas la palabra de Dios. Necesitamos forzosamente recurrir a los vocablos y al léxico griego y hebreo para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Ciertamente, los conceptos de juicio y de juzgar, tomados de la esfera jurídica, encuentran sus límites a la hora de aplicarlos a Dios, ya que los juicios son de Dios y son insondables, sobre todo en cuanto a la incomprensibilidad de sus designios cuando se revela su amor. Este otro vertiente del amor de Dios se expresa en todos los escritos del Nuevo Testamento. Por otra parte, no se puede desconocer aquí el influjo del Antiguo Testamento y de la apocalíptica judía. Jesús,
como Juan el Bautista, anuncia mediante la palabra y la acción la proximidad del juicio divino, que impulsa a la esperanza y al arrepentimiento, que trae la desgracia sobre aquellos que no están dispuestos al verdadero arrepentimiento. La espera del juicio supone que cada una de las acciones del hombre cae bajo el juicio eterno de Dios. Ante Dios todo queda patente, toda acción y toda palabra. El juicio de Dios es la verdadera realidad a partir de la cual y hacia la cual vive el hombre, según Mateo 10, versículo 18. Lo único que nos puede salvar de este juicio es el perdón. Para Pablo y para la comunidad primitiva, Jesús es, al igual que Dios, el que juzga al mundo. La paciencia divina da tiempo al hombre para que se arrepienta. El arrepentimiento y la conversión consiste en la fe en Cristo, que fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos justicia de Dios. Según de Corintios capítulo 5, versículo 21. El juez es el Salvador. El juicio sobre los incrédulos ha tenido ya lugar, en cuanto que ellos rechazan al Salvador, mientras que los creyentes quedan dispensados del juicio. Estos tienen confianza en el día del juicio, lo cual lleva ahora consigo nuevamente consecuencias éticas. La tensión escatológica que aparece en las afirmaciones sobre el juicio no se rompe, ni por el modo ni por la forma en que subraya la realidad presente en el Evangelio de San Juan, ni por el acento que pone el Apocalipsis en la realidad futura. Pero los elementos de las afirmaciones apocalípticas están probablemente distribuidos de forma diferente. Los testimonios neotestamentarios sobre el juicio de Dios aparecen siempre como una prolongación de los oráculos y de juicio pronunciados por los profetas del Antiguo Testamento. El elegido es juzgado. La nueva acción salvífica de Dios en la que Él se encuentra es para salvación. El testimonio neotestamentario del juicio de Dios perturba la seguridad en la salvación que tiene el hombre creyente y religioso. Si todo juicio comienza siempre por la casa de Dios y si Cristo ha sido juzgado en vez de los elegidos, esta gracia de Dios es, a pesar de todo, un llamamiento a estar al lado del crucificado y exige que le confesemos los cristianos como un Dios en su sufrimiento. Todo el ser del hombre se rebela contra esta orientación y por eso la gracia de Dios se convierte en juicio, pues ella pone de manifiesto hasta qué punto el hombre vive en contradicción con Dios. La fe del cristiano consiste por siempre en la doble y simultánea vivencia de gracia y juicio y juicio. Por otra parte, solo a la vista de Cristo se puede decir y experimentar que la gracia triunfa sobre el juicio, que el sí en Dios es un verdadero sí frente a nuestro medio y no a nuestro no. Esto no puede expresarse más que a través de la espera y la esperanza. Cristo, nuestro Dios y Salvador, juzga y en cuanto juez, salva. Este es el futuro de este mundo que ha comenzado y hacia el cual se ha dirigido toda la historia. A partir de Cristo, esta historia cobra sentido y finalidad y adquiere consistencia. Y a partir de Cristo aparece también su provisionalidad, acogida por Dios, juzgado, reconciliado en esa cruz. Esta es la situación real de la humanidad. Hacia que apunta toda la predicación del juicio del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cuando esta realidad no acepta los testimonios sobre el juicio de Dios, sobre el juzgado y crucificado, resultan extraños, insensatos y escandalosos. El hombre se toma entonces por su mano la libertad de juzgar el obrar de Dios en su propia vida y en la historia. Pero en la medida en que se sitúa a Dios ante el tribunal de su modo de pensar y de sus conceptos y operaciones, él mismo quiere sustraerse del juicio de Dios. Esto puede tener su fundamento en el hecho de que a menudo se ha intentado mostrarle el juicio divino haciendo referencia a las catástrofes históricas o naturales, a los reveses de la fortuna que le hacen
y que le afectan personalmente. Este argumento sobre la necesidad de ver el juicio de Dios a partir de la presencia del mal en el mundo, del silencio ante la maldad del prójimo, de la naturaleza y de la historia y de la muerte de Dios, ha llevado a la última a una instancia, así como una acusación de la justicia de Dios. Es decir, ha conducido a las siguientes preguntas sin respuesta. ¿Cómo Dios puede permitir tanta apostasía en medio de su pueblo? ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas realmente si existe Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Y así resulta que la única pregunta que se hace en torno a Dios es la pregunta de la Teodicea. Ahora bien, el intento de hacer inteligibles los juicios de Dios está condenando al fracaso. Tropieza con la incredulidad, que en cualquier acontecimiento trágico solo es capaz de ver las imperfecciones humanas, el azar y el destino caprichoso que justamente a través de estas experiencias ha perdido la fe en un Dios personal. Así, la respuesta optimista de un Leibniz ha enmudecido hace mucho tiempo, y en su lugar solo resuena la mayoría de las veces una acusación que está en la frontera del ateísmo y del nihilismo, cuando no lo ha rebasado ya, pues el mensaje de que habla Dios como juez encuentra el rechazo natural del hombre, que aprisionado en sus propias leyes, en su oscuridad, en su pecado y en su maldad, no puede sacar las leyes y las normas para juzgar. El éxito es la medida y la justificación de todas las cosas. El éxito es el bien por antonomasia, según Boefer. La premiante problemática que a partir de aquí se plantea sobre la orientación justa y la postura de aceptación, así como el comportamiento y la actividad enjuiciadora y la comprensión del hombre, ha hallado su expresión más elocuente en la literatura actual, en la que el juicio y el proceso son temas más elocuentes en la frecuencia sorprendente. Por otra parte, resulta sorprendente que un juicio sea en definitiva absolutamente posible. Si existen normas que pueden ser consideradas como universalmente obligatorias y si existe una instancia ante la cual deba responder el hombre en su modo de pensar y su modo de actuar. Mientras se pone de manifiesto la cuestionabilidad del juicio establecido por el Estado, por la sociedad y por la crítica, se culpa a los jueces. Completamos aquí el resultado de una evolución en la que se ha perdido aquel por el cual se ha entregado, es decir, el juicio de Dios de que los hombres, incluso los poderosos, eran libertados por la fe en Cristo. Y justamente por esto, la única consecuencia posible a la marginación de los delincuentes o de aquellas personas que han faltado contra las normas dadas por autoridad es la cantidad enorme de intentos propuestos en un reflejo de insubridad de la problemática de la que hablamos. Así pues, el valor de la predicación del juicio de Dios y del derecho de los hombres a juzgar y sentenciar habrá que calibrarlo por su capacidad para poner de relieve tanto la seriedad sagrada de Dios contra el resquebrajamiento del derecho y la justicia como su amor, que mediante el juicio solo buscaba la salvación del culpable. Esto no tendría como consecuencia una relativización absoluta, que ciertamente como norma es obligatorio. Cuando Jesús hablaba, así como lo hizo tan frecuentemente en el Sermón del Monte, estaba usando las palabras e ideas familiares en los pensamientos elevados de los judíos. Muchas veces los rabinos habían advertido del peligro de juzgar a los demás. El que juzga a su prójimo favorablemente, decían, será juzgado por Dios. Establecían 6 grandes buenas obras que les daban crédito a una persona y en este mundo. Pero, encontramos algo muy importante. Cuando Jesús habla del juzgar, habla de la razón suprema por la que no debemos de juzgar a los demás. Nadie es bueno para juzgar a otro en el sentido de la caricatura de un hombre que tiene la viga en el ojo sin mirar la ajena. Pero Jesús no está prohibiendo que juzgáramos. El sentido exacto del pasaje
El no juzguéis es la forma de juzgar sin ninguna calificación requerida o prohibida. Es decir, Jesús, a la luz de el capítulo 7 de San Juan, versículo 24, de 1 Corintios capítulo 5, versículo 12, de Gálatas capítulo 1, versículo 8, de Filipenses capítulo 3, versículo 2, de 1 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, de 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, de Tito capítulo 3, versículo 6, y de otros muchos pasajes que se podrán agregar. Es claro que no se trata de una condenación tan completa como la formación de una opinión acerca de una persona en su manera y forma de expresar. Pero que aquí Jesús no está hablando de una condenación o de una prohibición que deja a un lado la profesionalización, por decirlo de una manera, de los ministros. En el sentido estricto que ya analizamos de juzgar para que no seamos juzgados, conlleva el hecho de que la condenación y el juicio eterno de Dios para pastores y predicadores de profanar la voluntad y la palabra de Dios es el hecho innegable de que algún día tendrán y tendremos que compadecer ante el Dios vivo y verdadero, que reina con absoluta soberanía su universo y que hace lo que le place en los cielos y en la tierra, nos guste o no nos guste. Su soberanía es absoluta, su soberanía es única, su soberanía es incomprensible. Y en ese órgano rector de poder dirigir, controlar y regular su universo como a él le place, son los grandes misterios de su divinidad. El hecho de que pastores, ministros, predicadores, sacerdotes vivan de una manera totalmente de espaldas a Dios es porque tal vez consideren que Dios es un Dios de caricatura, es un Dios, como afirma Federico Nietzsche en su libro Hacia la Zaratustra, que Dios ha muerto. Y en ese estado de muerte o de pasividad divina se hacen los crímenes más viles en el nombre de Dios. Porque no creemos que un día tendremos que rendir cuentas, porque no creemos en el Dios justiciero y vengativo, con toda la expresión de la palabra y el vocablo hebreo a la luz del Nuevo Testamento, de los atributos intrínsecos de Dios. El juicio, el castigo, son demasiados altos en una eternidad que no podrían ser comparables ni equiparados por ningún ser humano. No existe la sangre, la redención, la sustitución, la expiación. Existe el medio sacrificial en la cual Cristo fue el puente para llevarnos a la vida eterna. Pero no pretendamos que por ese medio y por esa sangre se siga usurpando, violentando y usando ese medio eficaz de salvación para seguir propagando doctrinas, fábulas, mitos pseudocristianos a fin de intentar justificar los crímenes más viles amparados bajo la Biblia o bajo una sotana. Ay de nosotros, ay de nosotros, que de una o de otra manera atendemos al hecho innegable de predicar la palabra de Dios. Porque tendremos más culpa y más condenación si torcemos
la palabra escrita. Por eso concluyo, a lo expuesto en este video, a las palabras griegas analizadas, a la extensión de la revelación del Eterno dado en la misma, nos es lícito juzgar y nos es lícito denunciar a falsos pastores y ministros y falsos profetas. No nos es lícito juzgar al hermano o a la hermana en la vida privada si no nos ponemos en sus zapatos y si no tenemos esa misericordia del amor para, en lugar de juzgarle, ayudarle. Mi denuncia clara, directa, beligerante, es contra aquellos que han usado el nombre de Dios, el nombre de Jesús y la Biblia y lo más sacro para cometer los actos más viles, profanando la Santa Biblia. Esa es mi denuncia y ese es el sentido estricto de no juzguéis para que no seamos juzgados. Que Dios, en su infinita gracia, en su infinita revelación, en su gran compasión, en su gran amor, nos ayude a todos y a cada uno de nosotros perseverar en la gracia y perseverar en la doctrina. Que su luz, que su palabra nos siga iluminando con la fuerza de la revelación a través del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Dios te ampare y me siga amparando a mí de caer en las garras y ministerios de falsos ministros, de falsos pastores, que lucran deliberadamente con el Evangelio de Dios. Dios, en su gracia, te guarde.